Bienvenidos y bienvenidas a este segundo vídeo de Conciencia Financiera. Te quiero hacer unas preguntas. ¿Te has sentido identificado o identificada con alguna de las situaciones de equilibrio que te describí en el vídeo anterior? ¿Ya has asumido esa necesidad de ahorrar? Como te dije en el vídeo anterior, la mejor manera para ahorrar es disminuir los gastos. Y en este vídeo voy a tratar las diferentes herramientas a utilizar. Por ello comenzaré con la herramienta del control de gastos e ingresos. Para ello empezaré definiendo el concepto de gasto, que supone todas aquellas salidas de dinero, grandes o pequeñas, periódicas o puntuales. Y una vez estemos convencidos de que tenemos que modificar nuestros hábitos de vida y que tenemos que interiorizar esta nueva situación, tenemos que empezar a hacer uso de esta herramienta, la hoja del control de gastos. Lo primero será conocer nuestra situación personal, o sea, cuál es la situación de partida, cuánto gastamos y en qué gastamos nuestro dinero. Es mejor y es mucho mejor esa hoja de cálculo hacerlo por Excel, ya que una vez hayamos construido pues mes a mes solo vamos a tener que cambiar ciertos datos y se recalcularán. Te propongo pues un ejercicio que consiste en anotar todos los meses, durante 2 meses, los gastos y los ingresos. Cuanto más precisos sean nuestros detalles, mejor, porque así nos dará una situación más acorde con la realidad. Vamos a anotar todos los gastos que tenemos, incluso hasta el cortado de todos los días, de 80 céntimos, agua, teléfono, hipoteca, todos los vamos a anotar en esta hoja de gastos, tanto pagos en efectivo como pagos bancarios, incluyendo los gastos hormigas. Y te preguntarás qué son estos de los gastos hormigas. Pues son pequeños gastos que parecen insignificantes a primera vista, pero que sumados dan una cuantía a considerar. Que pueden ser esos cafés por la mañana. Son esas pequeñas cuantías que van a suponer también un gasto a tener en cuenta. Por tanto, recuerda que esta es una característica que debes adquirir, la disciplina. Así que te recomiendo que lo hagas, y también hay aplicaciones gratuitas para el móvil que te pueden ayudar, como por ejemplo el Expense Manager, controlar gastos, gestor de gastos, son algunas de las aplicaciones que te pueden ayudar a desglosar estos gastos incluso por categorías: alimentación, gastos fijos, suministros, transporte, ropa, ocio, gastos financieros, etc. Y que podremos registrarlos con mayor detalle para conocer nuestra situación. Una vez conocemos dónde estamos y en dónde estamos gastando nuestro dinero, el segundo lugar que tenemos que hacer, la segunda cosa que tenemos que hacer es analizar la situación. Por ejemplo, tenemos unos ingresos de 1.800 euros y unos gastos de 1.500. A primera vista sale favorable, pero en nuestro listado pues no hay ninguna categoría que diga ahorro, ¿verdad? Ahora que sabemos con exactitud dónde nos encontramos y dónde gastamos nuestro dinero, llega el momento de hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre los ingresos y los gastos? ¿Hay gastos que puedo eliminar? ¿Pago cosas que no uso? Por ejemplo, la suscripción a una revista que ni leo, por ejemplo. Otra de las preguntas es, ¿hago gastos que puedo reducir? Hay gastos que sabemos que no pueden desaparecer porque son imprescindibles, pero hay otros muchos gastos que sí puedo reducir. Otra de las preguntas es, ¿estoy ahorrando de manera sistemática o de lo que me sobra? ¿Hay alguna categoría de gastos que diga ahorro? ¿Coincide mi patrón de gastos con mis prioridades? Estas son algunas de las preguntas, y si somos capaces de contestar todas estas preguntas, estamos haciendo un análisis de la situación. Y una vez hecho este análisis de la situación, decidiremos si comenzamos a ahorrar o seguimos como hasta ahora. Si decidimos ahorrar, si decidimos que sí, tenemos que añadir una categoría a esa hoja, una categoría que diga ahorro. La mayor parte de los productos y servicios que usamos el día a día de alguna forma están dictados por la sociedad. Vivimos en una sociedad que cree que más es mejor, y el resultado de todo esto es que una parte de nuestro gasto no son gastos que conscientemente hemos elegido tener, sino que son gastos superfluos, impuestos por la sociedad en la que vivimos.
Y cuando realmente revisamos estos gastos, podemos ver en qué cosas se nos va el dinero. Y esto nos sirve tanto a nivel personal como a nivel económico. Tendrás más dinero disponible cuando eliminas esas cosas y tu nivel de satisfacción aumenta. Claro, te dirás, creerás que más es mejor, ¿no? Pero es que la realidad y la verdad es que esto no es así. Reflexiona, gastar menos te puede proporcionar mayor nivel de satisfacción y de felicidad. Así que coge la lista de gastos y te preguntas si ese gasto te sigue aportando la satisfacción que quieres o si puedes reducirlo o eliminarlo de tu vida. Revisa tu lista de gastos de manera que puedas ver cómo puedes simplificar tu vida para quedarte pues, con aquellas cosas que verdaderamente te aportan satisfacción en la misma. El gasto medio por hogar y grupo es el siguiente. En alimentación y bebidas es un 15%. En gastos fijos, como son viviendas, electricidad, etc., un 32%. Y por transporte es un 12%. Estos son los grupos donde se concentra la mayor parte del gasto, así que compara si estás por encima o por debajo de esta media y ver si es necesario reducir estos gastos. Y es que sabemos el dicho que dice que cuanto más tienes, más gastas, así que te voy a indicar cuál sería la distribución ideal del gasto. Entre un 15 y un 20% en pagarte a ti mismo. Debes ahorrar para tus objetivos y metas y ahorrar para tu futuro. Pagarte primero, o sea, guarda ese dinero necesario para tus objetivos y no de lo que sobre. Con respecto a los gastos fijos, deberán estar entre un 50 y un 60%, y aquí estamos incluyendo alimentación, suministros, gastos imprescindibles. Situarlos así es una estrategia para mantener estos gastos a raya. Y finalmente, entre un 20 y un 25% en gastos libres, varios, ocio, caprichos, etc. Es que debes permitirte ciertos lujos, por ejemplo, pues alguna cena, si la tienes programada, como algo excepcional, te lo puedes permitir. La segunda herramienta es el fondo de emergencia. Y es que a lo largo del año nos surgen muchas cosas, muchos imprevistos y situaciones que nos pueden desestabilizar y provocar una situación que no sepamos afrontar. Por ello es imprescindible prevenir estas situaciones y utilizamos el fondo de emergencia, que es un dinero que tenemos reservado para cualquier tipo de imprevistos que nos pueden desajustar nuestra economía durante unos meses. Por ello es importante contar con ese fondo. Consiste en tener un dinero guardado, pero no para gastarlo en cualquier cosa como caprichos, viajes, sino ese fondo de emergencia se usa para los imprevistos, como la avería del coche, un viaje inesperado, cualquier incluso avería en casa, pruebas médicas, etc. Todos estos imprevistos pueden, como dije antes, provocar desajustes en nuestra economía. Y si tenemos un fondo, disponemos de ese fondo y salimos de esta situación. Pero ¿y si no tenemos ese fondo, qué podemos hacer? Pues se nos presentan dos situaciones. Si has estado ahorrando, coges parte de ese dinero y te lo prestas a ti mismo como con el compromiso de reponerlo. Pero si no has estado ahorrando, tendrás que endeudarte con financiación externa. Puedes pedirle pues al banco, tirar de tarjetas de crédito, pero esto supone, como ya sabes, gastos e intereses. Lo importante es tener un fondo independiente del dinero que ahorro mes a mes. Y te preguntarás cuál es esa cantidad necesaria y adecuada para poder crear un fondo de emergencia, ¿no? Pues tienes que pensar esa cantidad con la que puedas sentirte seguro y segura. Ese fondo nos servirá pues como colchón amortiguador. Y es una de las primeras cosas que hay que hacer cuando se prepara un nuevo plan económico. Una vez hayas utilizado en su totalidad, pues se deberá programar para reponer dicho fondo. Nunca hay que utilizarlo para otras cosas o adelantar compras o las vacaciones. El fondo de emergencia, como dije antes, está previsto para los imprevistos que nos surjan. Es un dinero que tienes que olvidarte, es como si no existiera. Incluso se podría tener en una cuenta diferente a la habitual y no vincularla ni siquiera a ninguna tarjeta, que nos obliga incluso a ir al banco para retirarlo. La última de las herramientas es la confección del presupuesto.
Es la previsión de gastos e ingresos de un periodo de tiempo determinado, como puede ser un mes o un año. Vamos a conocer nuestra situación. Hemos creado pues antes el fondo de emergencia, así que nos queda ahora utilizar esta herramienta que se llama la herramienta del presupuesto. Nos va a permitir controlar el gasto porque planificar significa buscar soluciones anticipadamente. Es un plan de acción dirigido a una meta prevista que es ahorrar. Es un hábito que se puede adquirir pero que requiere disciplina. Para hacer un presupuesto lo vamos a confeccionar siempre antes de que comience el mes. Elegimos también un soporte, puede ser papel o bien Excel. Vamos a ajustar los datos estudiando los datos de meses anteriores. Vamos también a establecer objetivos semanales o mensuales y esto se supone pues un desafío motivador. Comenzaremos con objetivos fáciles y luego podemos marcarnos objetivos más ambiciosos. Les voy a dar un par de recomendaciones para poder realizar pues, de una manera factible este presupuesto. En la previsión de ingresos, tener en cuenta si provienen pues, de una nómina o de dos nóminas. Tener en cuenta los ingresos variables, como son las extras de julio, la de Navidad o la devolución del IRPF. En la previsión de gastos se trata de adjudicar pues, una serie de partidas de dinero a cada uno de los gastos. Y tenemos que diferenciar, eso sí, los gastos fijos, los variables y los planificados. Los gastos fijos son aquellos gastos mensuales cuyo importe es siempre el mismo o puede variar. Incluimos el recibo de la luz, el agua, la hipoteca, etc. También está nuestro capital de ahorro, así que recuérdalo. Tenemos que reservar una partida de dinero y la reservamos desde el momento en que recibimos nuestra nómina, debiendo contemplarlo como gasto fijo, ese ahorro que vamos a incorporar. Con respecto a los gastos variables, no se producen cada mes y la compra de ropa puede ser un gasto variable, el gimnasio, los medicamentos, los libros, revistas, transporte. Y con respecto a los gastos planificados, son gastos que se pueden prever. Se producen una o dos veces al año, como son los seguros, los impuestos de la vivienda, las vacaciones, pintar la casa. Pasa que muchas personas que llevan bien mes a mes su economía no tienen en cuenta estos gastos y puede que les falte dinero para afrontarlo. Lo más importante no es confeccionar este presupuesto. Lo más importante es cumplirlo a rajatabla. Es personal y debe adaptarse a las circunstancias personales. Es para toda la familia y hay que hacer partícipes al resto de los miembros y por lo tanto requiere un hábito continuo. El presupuesto es uno de los ejercicios más potentes que puedes hacer para entrenar tu capacidad de gestión, tu carácter y los buenos hábitos de organización de la economía. Así que si no te ha salido bien a la primera, pues no te rindas, continúa intentándolo. Hay que tratar el dinero como lo que es energía, como parte de nuestra vida, que tú entregas para conseguir dinero para luego pues intercambiar ese dinero pues con otras cosas, productos o servicios. También es importante saber tratar las creencias que tenemos acerca del dinero. Por tanto, este ejercicio del presupuesto es simple, pero también es muy potente, ya que puede cambiar la manera en la que organizas tus asuntos económicos. Ya que si empezamos a programarnos por adelantado y decidir dónde queremos que vaya nuestro dinero, la cosa va a ser diferente. Tú vas a ser quien decida dónde va el dinero y qué es importante y lo que no es importante. Los presupuestos es cuando la gente dice a su dinero dónde ir en vez de averiguar a dónde se fue.